Saludó con la mano a la vez que se apresuraba a dejar la guerra. Teníamos que estar alerta constantemente mientras atravesábamos la espesa maleza plagada de francotiradores. Nos ordenaron detenernos en una zona abierta cuando me encontré con los primeros enemigos muertos, un sanitario japonés y 2 fusileros. Al parecer el sanitario había estado intentando prestar ayuda cuando uno de nuestros obuses lo había matado. El botiquín permanecía abierto a su lado y los diferentes vendajes y medicamentos estaban cuidadosamente colocados en compartimentos. El sanitario estaba tendido de espaldas y tenía la cavidad abdominal al descubierto. Me quedé mirando horrorizado, impresionado ante las relucientes vísceras salpicadas de fino polvo de coral. Esto no puede haber sido un ser humano, pensaba una y otra vez. Se parecía más a las tripas de uno de los tantos conejos o ardillas que había limpiado cuando iba a cazar de niño. Sentí náuseas mientras clavaba los ojos en los cadáveres. Un sudoroso y polvoriento veterano de la compañía K se acercó, miró primero a los muertos y luego a mí. Se colgó el M1 del hombro y se inclinó sobre los cuerpos. Usando el pulgar y el índice de una mano, retiró con destreza unas gafas con montura de concha del rostro del sanitario. Lo hizo con tanta tranquilidad como si fuera un invitado cogiendo un entremés de una bandeja en un cóctel. Mazo, no te quedes ahí parado con la boca abierta con todos estos souvenirs tirados por aquí. Me comentó en tono de reproche. Sostuvo las gafas para que las viera y añadió, mira lo grueso. ¿Qué es el cristal? Estos hijos de puta tienen que estar medio ciegos, pero eso no parece empeorar su puntería. Luego sacó un revólver Naambu, le quitó el cinturón al cadáver y cogió la pistolera de cuero. Tomó el casco de acero, metió la mano dentro y extrajo una bandera japonesa cuidadosamente doblada cubierta de letras. El veterano tiró el casco sobre el coral, donde produjo un ruido sordo y un repiqueteo, le dio la vuelta al cadáver y comenzó a revolver la mochila de combate. El compañero del veterano llegó y empezó a registrar a los otros cadáveres japoneses. Su botín consistió en una bandera y otros objetos. Entonces les quitó los cerrojos a los fusiles nipones y rompió las culatas contra el coral para que les resultaran inútiles a los infiltrados. El primer veterano dijo: hasta luego, Mazo. Que no te tomen el pelo. Él y su compañero siguieron adelante. Yo no me había movido ni un centímetro ni había pronunciado una palabra, simplemente me quedé paralizado, casi en trance. Los cadáveres estaban despatarrados donde los veteranos los habían arrastrado. Acabaría volviéndome así de indiferente e insensible hacia los enemigos muertos, me pregunté. La guerra me deshumanizaría para que yo también pudiera limpiar a los enemigos muertos con tanta despreocupación. Llegó un momento, poco después, en el que ya no me preocupó lo más mínimo. A pocos metros de esta escena, uno de nuestros sanitarios trabajaba en un refugio pequeño y poco profundo tratando a marines heridos. Me acerqué y me senté a su lado en el coral caliente. El sanitario estaba de rodillas inclinado sobre un joven marine que acababa de morir en una camilla. El muerto tenía un apósito de campaña empapado de sangre en un lado del cuello. Su delicado y atractivo rostro juvenil estaba ceniciento. ¡Qué pérdida!, pensé. No puede tener más de 17 años. Le di gracias a Dios porque su madre no pudiera verlo. El sanitario sostuvo el mentón del marine muerto con ternura entre el pulgar y el índice de la mano izquierda e hizo el signo de la cruz con la derecha. Le corrían lágrimas por el rostro polvoriento, bronceado y contraído de dolor, mientras sollozaba en silencio. Los heridos que habían recibido morfina estaban sentados o tumbados como zombies y aguardaban pacientemente la atención del doc. Los proyectiles bramaban en lo alto en ambas direcciones, de vez en cuando caía uno cerca, y las ametralladoras repiqueteaban sin cesar como demonios. Fuimos tierra adentro. Puede que la maleza hubiera retrasado a la compañía, pero nos ocultaba del intenso bombardeo enemigo que estaba reteniendo a otras compañías que se enfrentaban al aeródromo abierto.
Podía oír el estruendo grave del bombardeo y temía que pudiéramos meternos en él. El hecho de que nuestro segundo oficial hubiera muerto momentos después de alcanzar la playa y que el carro anfibio que transportaba la mayor parte del equipo y los operarios de los teléfonos de campaña de nuestro batallón hubiera sido destruido en el arrecife complicaron la coordinación. Las compañías del 3/5 perdieron contacto entre ellas y con el 3/7 en nuestro flanco derecho. Mientras pasaba junto a las diferentes unidades y saludaba a amigos, sus rostros me dejaron helado. Cuando intenté sonreír ante el comentario que hizo un compañero, noté la cara tensa como el parche de un tambor. Tenía los músculos faciales tan tirantes por la tensión que llegué a sentir que me era imposible sonreír. Con gran sorpresa, me di cuenta de que las caras de mis compañeros de pelotón y las de todos los que me rodeaban tenían un aspecto desconocido y como de máscara. Mientras avanzábamos hacia el este, nos detuvimos brevemente en un sendero que iba de norte a sur. Corrió el rumor de que teníamos que avanzar más rápido hasta un sendero que nos situaría al lado del 3/7. Seguimos adelante entre la densa maleza y los intensos disparos de francotiradores hasta que llegamos a un claro desde el que se veía el océano. La compañía había alcanzado la costa oriental. Habíamos logrado nuestro objetivo. Frente a nosotros había una bahía poco profunda con alambradas de púas, tetraedros de hierro y otros obstáculos contra naves de desembarco. Me alegré de que no hubiéramos intentado asaltar esa costa. Cerca de una docena de fusileros de la compañía K comenzaron a disparar contra unos soldados japoneses que vadeaban el arrecife a varios centenares de metros de distancia en la entrada de la bahía. Otros marines se unieron a nosotros. Los enemigos se estaban retirando de una estrecha extensión de manglar, a la izquierda, hacia el promontorio sudoriental que había a nuestra derecha. Aproximadamente una docena de soldados enemigos nadaban y corrían por turnos por el arrecife. A veces solo les asomaban las cabezas por encima del agua mientras mis compañeros dirigían disparos de fusil contra ellos. La mayor parte de los enemigos que corrían cayeron entre chapoteos. Estábamos eufóricos por haber llegado a la costa este y por poder abrir fuego sobre el enemigo. En campo abierto, unos cuantos japoneses escaparon y treparon entre las rocas del promontorio. Muy bien, chicos, apunten y dispárenles, ordenó un sargento. No se los mata con el ruido. Son las balas las que lo consiguen. No podrían darle a un toro en el culo con un contrabajo, bramó. Varios japoneses más salieron corriendo de la protección de los mangals. Una ráfaga de disparos de fusil los mandó a todos al agua. Eso está mejor, gruñó el sargento. Los servidores de mortero dejamos nuestras cargas en el suelo y nos preparamos para montar las armas. No disparamos contra el enemigo con nuestras carabinas. Los fusiles eran más efectivos que las carabinas a esa distancia. Así que simplemente observamos. Los disparos aumentaron a nuestra retaguardia. No teníamos contacto con las unidades de marines situadas a nuestra derecha o izquierda. A los veteranos, sin embargo, no les preocupaba nada, salvo los enemigos del arrecife. Preparados para partir. Llegó la orden. ¿Qué demonios?, rezongó un veterano mientras regresábamos a la maleza. Luchamos como locos y alcanzamos nuestro objetivo, y nos ordenan que nos repleguemos. Otros se unieron a las quejas. Va, déllenlo ya. Tenemos que ponernos en contacto con el 7º de Marines, explicó un suboficial. Volvimos a adentrarnos en la densa maleza. Durante un rato, me desorienté por completo y no tuve ni idea de hacia dónde nos dirigíamos. Sin que los marines lo supieran, había dos senderos paralelos que iban de norte a sur, a unos 200 metros uno de otro, y que serpenteaban entre la espesa maleza. Los malos mapas, la mala visibilidad y los numerosos francotiradores hicieron que resultara difícil distinguir los dos senderos. Cuando el 3/5, con la compañía K en su flanco derecho, llegó al primer sendero, el situado más al oeste, se encontraba en realidad al lado del 3/7. No obstante, debido a la escasa visibilidad,
no se pudo establecer contacto entre los dos batallones. Se pensó que el 3/5 estaba demasiado lejos, en la retaguardia. Así que se ordenó al 3/5 que avanzara para situarse a la altura del 3/7. Cuando se cayó en la cuenta de este error, el 3/5 se había situado ya 300 o 400 metros por delante del flanco del 7º de Marines. Por segunda vez en el día D, el K/3/5 fue el elemento del flanco derecho expuesto más adelantado de la división. Todo el 3. El batallón del 5. de Marines formaba un ancho saliente que se adentraba en territorio enemigo hasta la costa este. Para empeorar las cosas, las 3 compañías del batallón habían perdido contacto unas con otras. Estas unidades aisladas se encontraban en gravísimo peligro de que los japoneses les cortaran el paso y las rodearan. Cada vez hacía más calor, y yo estaba empapado de sudor. Comencé a comer pastillas de sal y a beber frecuentes sorbos del agua caliente de mis cantimploras. Nos advirtieron que ahorráramos el agua lo máximo posible porque nadie sabía cuándo conseguiríamos más. Un sudoroso mensajero con cara de preocupación llegó desde la retaguardia. Amigos, ¿dónde está el oficial al mando de la compañía K? Le dijimos dónde pensábamos que podía localizar a Akak. ¿Qué ocurre?, inquirió alguien, la misma pregunta temerosa que siempre se le hacía a los mensajeros. El puesto de mando del batallón dice que tenemos que establecer contacto con el 7º de Marines porque si los japos contraatacan pasarán justo por la brecha, respondió mientras seguía. Adelante a toda prisa, Dios, exclamó un hombre junto a mí. Avanzamos y nos reunimos con el resto de la compañía en un claro. Las secciones formaron y presentaron informes de bajas. Los disparos de mortero y artillería nipones aumentaron. El bombardeo se hizo intenso, lo que indicaba que era probable un contraataque. La mayor parte de los disparos nos pasó silbando por encima y cayó detrás de nosotros. En aquel momento, me pareció extraño aunque fuera una suerte. Llegó la orden de que nos desplazáramos una corta distancia hasta el borde de la maleza. Aproximadamente a las 4:50, miré hacia el aeródromo, hacia los extremos meridionales de los cerros de coral. A todo el conjunto se le dio el nombre de Cerro Vladinose. Y vi vehículos moviéndose entre remolinos de polvo. Le dije a un veterano que se encontraba a mi lado, ¿qué están haciendo esos carros al otro lado del aeródromo yendo hacia las líneas de los japos? No son carros, son tanques japos, respondió. Cayeron obuses entre los carros de combate enemigos. Algunos de nuestros carros blindados Sherman habían llegado al borde del aeródromo a nuestra izquierda y habían abierto fuego. Las nubes de polvo y el fuego de artillería no me dejaban ver mucho y no localicé a la infantería enemiga, pero los disparos a nuestra izquierda eran intensos. Nos informaron de que debíamos desplegarnos a paso ligero. Los fusileros formaron una línea al borde de la maleza, a lo largo de un sendero, y se tendieron boca abajo, intentando ponerse a cubierto. De principio a fin, en Paliliu fue prácticamente imposible cavar en la dura roca coralina. Así que los hombres amontonaban piedras a su alrededor o se situaban detrás de troncos. Snafu y yo montamos nuestro mortero de 60 milímetros unos cuantos metros detrás de ellos, al otro lado del sendero, en un cráter poco profundo. Todo el mundo se puso tenso cuando llegó la orden. Preparados para rechazar el contraataque. El contraataque está golpeando el frente de la compañía y... Yo no sabía dónde estaba la compañía y, pero creía que se encontraba a nuestra izquierda, más o menos. Aunque tenía mucha confianza en nuestros oficiales y suboficiales, me pareció que estábamos solos y confusos en medio de un retumbante caos con francotiradores por todas partes y sin contacto con ninguna otra unidad. Pensé que todos nosotros encontraríamos la muerte. Maldita sea, tienen que enviar más tropas aquí, gruñó Snafu, su comentario habitual en un aprieto. Snafu montó el arma y yo saqué un proyectil de gran potencia de mi bolsa de munición. Por fin. Podríamos devolver los disparos. Fuego, gritó Snafu.
Justo entonces un carro de combate de los marines situado detrás de nuestra posición nos tomó por el enemigo. En cuanto levanté la mano para dejar caer el proyectil por el tubo, una ametralladora abrió fuego. Sonaba como una de las nuestras. Y nada más y nada menos que desde la retaguardia. Cuando eché un vistazo por encima del borde del cráter, a través del polvo y el humo, y descubrí un carro de combate Sherman en un claro detrás de nosotros, el vehículo blindado disparó su cañón de 75 milímetros hacia la parte derecha de nuestra retaguardia. El obús estalló cerca, tras una curva en el mismo sendero en el que nos encontrábamos. Oí que había un cañón de campaña japonés ubicado allí. Cuando este le devolvió los disparos al blindado. Intenté disparar otra vez, pero la ametralladora volvió a disparar. Mazo, no dejes que le dé. Nos mandaría a todos al infierno, dijo un preocupado portamuniciones que estaba agachado en el cráter junto a mí. No te preocupes, ha sido mi mano a lo que ha estado a punto de darle, solté. Nuestro carro blindado y el cañón de campaña nipón siguieron con su duelo. Dios mío, cuando el tanque destruya ese cañón japo girará su 75 hacia aquí, e irá a por nosotros. Cree que somos japos, exclamó un veterano. Oh, Dios. Gimió alguien. Me invadió una oleada de pánico. En un breve instante, nuestro blindado me había reducido de ayudante de artillero de mortero, decidido y bien adiestrado, a una temblorosa masa de terror. Lo que me ponía tan tremendamente nervioso no era que una ametralladora me estuviera disparando, sino que se tratara de una de las nuestras. Que te matara el enemigo ya era bastante malo, era una posibilidad real para la que me había preparado. Pero que mis propios compañeros me mataran por error era algo que me resultaba difícil de aceptar. Simplemente era demasiado. Una voz autoritaria gritó al otro lado del sendero. Aseguren el mortero. Un voluntario fue a rastras hacia la izquierda y pronto el carro de combate dejó de disparar contra nosotros. Después nos enteramos de que habían abierto fuego sobre nosotros porque nos habíamos adelantado demasiado. Pensaron que éramos apoyo enemigo para el cañón de campaña. Esto también explicaba por qué los proyectiles enemigos pasaban por encima y explotaban detrás de nosotros. Trágicamente, un francotirador mató al marine que nos salvó al identificarnos. Los intensos disparos a nuestra izquierda prácticamente se habían apagado, se había puesto fin al contraataque japonés. Lamentablemente, yo no había ayudado en absoluto porque uno de nuestros propios carros de combate nos había inmovilizado. Algunos de nosotros fuimos por el sendero y echamos un vistazo al cañón de campaña nipón. Se trataba de una pieza de artillería bien hecha y de aspecto imponente, pero me sorprendió que las ruedas fueran de las pesadas, de madera, típicas de los cañones de campaña del siglo XIX. La dotación japonesa del cañón estaba tirada alrededor del arma. Son los japos más grandes que he visto, comentó un veterano. Mirad a estos hijos de puta, todos miden más de 1,80 m, apuntó otro. Deben ser parte de esa florinata del ejército de Kwantung, de la que hemos oído hablar, terció un cabo. El contraataque japonés no fue una carga Bansai salvaje y suicida como la experiencia nos había hecho esperar. Numerosas veces a lo largo del día de hoy la afirmación de boca de veteranos experimentados de que el enemigo haría un Bansai. Harán un Bansai y les daremos para el pelo. Luego podremos largarnos de este maldito pedrusco caliente, y puede que el general al mando envíe a la división de regreso a Melbourne. En lugar de un Bansai, la contraofensiva japonesa fue un ataque de carros de combate e infantería bien coordinado. Aproximadamente una compañía de infantería nipona, junto con unos 13 vehículos blindados, había cruzado el aeródromo con cuidado hasta que los marines situados a nuestra izquierda los aniquilaron. Esta fue nuestra primera advertencia de que tal vez los japoneses lucharan de otro modo en Paliliu. Justo antes del anochecer, una concentración de morteros japoneses impactó en el puesto de mando del 3/5. Nuestro oficial al mando, el teniente coronel Austin C. Afnar, fue alcanzado.
mientras intentaba establecer contacto con las compañías de nuestro batallón. Fue evacuado y llevado a bordo de un buque hospital. Las compañías y KL no pudieron restablecer el contacto antes de que cayera la noche. Cada una se atrincheró en una defensa circular para pasar la noche. La situación era precaria. Estábamos aislados, casi sin agua en medio del espantoso calor y la munición escaseaba. El teniente coronel Louis Woult, acompañado únicamente de un mensajero, se adentró en aquella maleza oscura como boca de lobo y plagada de enemigos, localizó a todas las compañías y nos indicó el camino hacia la línea de la división en el aeródromo. Debería haber ganado una medalla de honor por esa proeza. Mientras nos atrincherábamos, corrió el rumor de que la división había sufrido numerosas bajas durante el desembarco y el combate posterior. Los veteranos a los que conocía afirmaron que había sido uno de los peores días de enfrentamientos que habían visto nunca. Me sentí inmensamente aliviado cuando completamos el foso de nuestro mortero, y alineamos el arma y disparamos 2 o 3 proyectiles de gran potencia en un área situada por delante de la compañía K. La sed era casi insoportable, sentía un nudo en el estómago y estaba empapado de sudor. Disolver unas pastillas de destroza de las raciones K en la boca ayudó, y me bebí el último sorbo de mi suministro cada vez más reducido de agua. No teníamos ni idea de cuándo llegaría más agua. Los proyectiles de artillería chillaban y silbaban de un lado a otro cada vez con más frecuencia, y los disparos de armas ligeras repiqueteaban por todas partes. Empecé a quitarme la bota derecha en medio de la inquietante luz verde de los cohetes luminosos, que se balanceaban como péndulos en los paracaídas, de modo que las sombras danzaban y se mecían como locas. Mazo, ¿qué diablos estás haciendo?, preguntó Snafu con tono exasperado. Quitándome las botas, me duelen los pies, respondí. Te has vuelto asiático. Me soltó. ¿Qué demonios vas a hacer en calcetines si los japos salen de repente de esa jungla o del otro lado del aeródromo? Tal vez tengamos que salir de este hoyo y poner pies en polvorosa si nos lo ordenan. Probablemente hagan un baanza ahí antes de que amanezca, ¿y cómo crees que te moverás por este coral en calcetines? Contesté que no lo había pensando. Me echó una buena regañina y me dijo que tendríamos suerte si podíamos quitarnos las botas antes de que la isla estuviera asegurada. Le di gracias a Dios porque mi compañero de trinchera fuera un veterano. Entonces Snafu sacó su kabar con aire despreocupado y lo clavó en el polvo de coral junto a su mano derecha. Se me tensó el estómago y se me puso la carne de gallina en la espalda y los hombros. Al ver la larga hoja bajo la luz verdosa y al darme cuenta de por qué lo había colocado tan a mano. A continuación, comprobó su pistola automática del 45. Seguí su ejemplo con mi cuchillo mientras me agachaba en el otro lado del mortero, revisé mi carabina e inspeccioné los proyectiles del mortero. De gran potencia y bengalas, amontonados cerca. Nos acomodamos para pasar la larga noche. Snafu, ¿ese es de ellos o nuestro?, le preguntaba cada vez que un obús pasaba por encima. No había nada sutil en la aproximación y explosión de un proyectil de artillería. Se me contraían todos los músculos del cuerpo cuando oía el silbido de uno que se aproximaba a lo lejos. Era como si intentara hacer un ridículo esfuerzo por evitar ser arrastrado. Me sentía completamente indefenso. Mientras el diabólico silbido se volvía más fuerte, los dientes me rechinaban, el corazón me latía con fuerza, se me secaba la boca, se me entrecerraban los ojos, el cuerpo se me cubría de sudor. Respiraba en breves boqueadas irregulares y temía tragar saliva, no fuera que me ahogara. Siempre rezaba, a veces en voz alta. Según las circunstancias podía oír el obús aproximándose desde una distancia considerable, prolongando así el suspense hasta convertirlo en una tortura aparentemente interminable. En el mismo instante en el que la voz de un proyectil alcanzaba el punto más alto, terminaba con un fogonazo y una explosión ensordecedora parecida al estrépito de un fuerte trueno. El suelo temblaba y el impacto me hacía daño en los oídos. Los fragmentos de obús desgarraban el aire mientras salían a toda
Velocidad, zumbando y chasqueando. Rocas y tierra repiqueteaban contra el suelo mientras el humo, causado por la explosión del proyectil, se disipaba. Sufrir una descarga o un bombardeo prolongado ampliaba los terribles efectos físicos y emocionales de un obús. Para mí, la artillería era un invento del demonio. El silbido y el chillido aproximándose de aquel paquete de acero de destrucción suponían la cumbre de la furia y la personificación del mal. Se trataba de la esencia de la violencia y de la crueldad del hombre para con el hombre. Empecé a sentir un odio mortal hacia los obuses. Que te matara una bala parecía muy limpio y quirúrgico. Pero los obuses no solo rompían y desgarraban el cuerpo, torturaban la mente casi más allá del borde de la cordura. Después de cada impacto, me quedaba como seco, agotado y sin fuerzas. Durante los bombardeos prolongados, a menudo tenía que contenerme y reprimir un impulso salvaje e incontenible de gritar, gemir y llorar. En el transcurso de la batalla temí que si alguna vez perdía el dominio de mí mismo bajo el fuego de artillería, se me destrozaría la mente. Odiaba los obuses tanto por el daño que ocasionaban a la mente como al cuerpo. Para mí, sufrir un bombardeo intenso fue, con diferencia, la experiencia de combate más aterradora. Siempre me dejaba sintiéndome más desamparado e indefenso, más fatalista y con menos confianza en poder escapar a la terrible ley de promedios que reducía nuestro número de manera inexorable. El miedo tiene muchas facetas y muchos matices, sin embargo, el terror y la desesperación que se sufren en un bombardeo intenso son con mucho los más insoportables. La noche se prolongó interminablemente, y yo no pude echar ni una cabezada. Hacia las horas previas al amanecer, numerosas piezas de artillería enemigas concentraron sus disparos en el área de jungla de la que nos había sacado el teniente coronel Louis Wout. Los proyectiles aullaban y gemían por encima de nosotros y se estrellaban más allá en la maleza. «Ah, escuchad cómo esos artilleros japos barren la zona», exclamó un amigo en la siguiente trinchera. «Sí, deben pensar que todavía seguimos allí y apuesto a que también contraatacarán justo por ese lugar», terció Snafu. «Gracias a Dios que estamos aquí y no allí», añadió otro compañero. El ritmo de la descarga aumentó mientras los japoneses daban una auténtica paliza a los matorrales de la jungla. Cuando la descarga amainó por fin, oí que alguien decía con una risita: «Oh, no lo dejéis, cabrones. Disparad todos vuestros malditos obuses en el sitio equivocado. No te preocupes, cabeza de chorlito, les quedarán muchos para dispararlos en el lugar». «Correcto, cuando se haga de día», replicó otra voz. A los suministros les había costado mantenerse a la par de las necesidades de las compañías de infantería del Quinto de Marines durante el día. Los japoneses mantuvieron una lluvia de disparos de artillería pesada, mortero y ametralladora sobre toda la extensión de la playa del regimiento. A lo largo del día, los observadores de artillería y morteros enemigos dirigían su fuego contra los vehículos anfibios en cuanto llegaban a la playa. Esto provocó que resultara difícil desembarcar los suministros fundamentales y evacuar a los heridos. Todo Paliliu era un frente el día de nadie, salvo los muertos, se encontraba fuera del alcance del fuego enemigo. La gente del destacamento de la orilla hizo todo lo posible, pero no lograron compensar las fuertes pérdidas de carros anfibios necesarios para traernos los suministros. Nosotros no éramos conscientes de los problemas de la playa, estábamos demasiado ocupados con los nuestros. Nos quejábamos, maldecíamos y rogábamos que nos llegara el agua. Yo había utilizado la mía con más moderación que algunos, pero había vaciado las 2 cantimploras cuando terminamos el foso del mortero. Disolver pastillas de destroza en la boca ayudaba un poco, pero la sed empeoró a lo largo de la noche. Por primera vez en mi vida, aprecié del todo el cliché cinematográfico de un hombre en un desierto gritando: «Agua, agua». Justo antes del amanecer los proyectiles de la artillería continuaban pasando de un lado a otro por lo alto, pero no se oían muchos disparos de armas ligeras en nuestra zona. De repente pasó sobre
Nuestras cabezas una de las descargas de ametralladora japonesa más intensas que he visto. Concentrada en un área tan pequeña. Las trazadoras dejaban vetas y las balas restallaban a no más de 30 centímetros por encima de nuestro foso. Nos tendimos de espaldas y aguardamos a que la ráfaga terminase. El arma se desató de nuevo, acompañada de una segunda y posiblemente una tercera. Densos ríos de trazadoras de color blanco azulado, las trazadoras estadounidenses eran rojas, fluían en lo alto. Al parecer provenían de algún lugar cerca del aeródromo. El fuego cruzado se mantuvo durante al menos un cuarto de hora. Se despacharon a gusto. Poco antes de que las ametralladoras abrieran fuego, habíamos recibido la orden de lanzar un ataque al amanecer con todo el regimiento del 5º de Marines a través del aeródromo. Rogué que el fuego de ametralladora disminuyera antes de que tuviéramos que salir. Estábamos totalmente inmovilizados. Levantarse por encima del borde del foso del mortero habría sido como buscar una guadaña gigante. Tras unos 15 minutos, los disparos se interrumpieron de repente. Suspiramos. Aliviados.